Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está ahorita y mantiene a las autoridades del Estado trabajando en ello. Vamos a hablar de lo que es un mecanismo jurídico a nivel nacional que se ha aplicado, que se ha solicitado en varias entidades. Estamos hablando de la alerta de violencia de género. Pero para ello quisiera decirles el por qué ocurre o cómo viene a dar origen este mecanismo. Siempre hay un porqué. Yo me remonto hasta enero de 1993, cuando las organizaciones civiles locales inician el registro y documentación sistemática de casos de desaparición, tortura sexual y homicidio en mujeres en Ciudad Juárez. Si usted recordará, las denominadas muertas de Juárez, específicamente con un caso que se llama Los Capos Algodoneros. Así fueron recurriendo todas estas violaciones, estos feminicidios que ocurrieron en Chihuahua, y llevaron a que poco a poco se utilizaran dos diferentes organismos nacionales. Sin embargo, se fue hasta la Corte Internacional. Fue así que en abril de 2009 ocurrió el primer caso de feminicidio que se llevó ante la Corte Interamericana. Y es ahí cuando los organismos judiciales de la sociedad civil y de la academia solicitan a la Corte ordenar al Estado mexicano que tome las medidas necesarias para erradicar los estereotipos de género que son la causa de la discriminación y de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. En efecto, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emite la primera sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano por encontrarlo responsable de las violaciones a esos derechos humanos de las mujeres. Y aquí me remonto a que en 2007 fue creada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. Es ahí que ya teníamos el marco jurídico para que entonces el gobierno mexicano, el Estado mexicano, buscara ese mecanismo con el que se había comprometido y se crea la alerta de violencia de género contra las mujeres. Este es el mecanismo jurídico. ¿Y qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Bueno, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que es único en el mundo. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en un territorio determinado. Es así cuando comienzan a hacerse estos llamados de atención. Y lo curioso es que comienza a verse esto en cada una de las entidades. A la fecha, la alerta de violencia se ha declarado, de acuerdo a los datos que tengo aquí, en 11 entidades federativas y no han procedido las declaratorias en 4 entidades: Guanajuato, Querétaro, Baja California y Puebla. Entonces, a partir de enero en Zacatecas también comienza esto, lo que es la solicitud de violencia de género, y es presentada por 2 organizaciones de la sociedad civil ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para los municipios, para 11 municipios que vemos ahí en pantalla. Es ahí cuando el gobierno del Estado le entrega, durante febrero vienen y realizan este equipo compuesto, y ahorita nos explicarán por quiénes están compuestos, hacer esta información. El gobierno del Estado el 24 de febrero le entrega la información a la CONAVIM y al grupo de trabajo. Y por tanto, el 12 de mayo se hace la notificación del informe al gobernador del Estado con 9 conclusiones. Y es ahí cuando se le dan 6 meses para que aplique una serie de acciones que contengan para atender, sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Se les dan 6 meses y se supone que concluye el 31 de noviembre de 2007. Este es en sí el marco jurídico. Ojalá y podamos regresar conmigo, porque es aquí en este momento en el que nos situamos. Estamos en esa etapa donde están en la implementación de esas acciones
que el Estado debe de cumplir de aquí a noviembre. Y para hablar sobre este tema, tenemos aquí en el estudio a dos personas que están muy involucradas y deben de estarlo porque son parte de ello. Yo le agradezco que estén aquí, en este caso a la doctora Adriana Rivera Garza, que es la Secretaria de las Mujeres. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Irma, muchas gracias por invitarnos a este espacio informativo tuyo y bueno, siempre atendiendo a las solicitudes para poder informar a la ciudadanía debidamente. Y también tenemos a la diputada María Elena Ortega Cortés, que ella preside la Comisión de Igualdad de Género en la legislatura local. Muy buenas noches, diputada. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de esta apertura para dialogar con la ciudadanía. Esperamos que puedan hacer llamadas, ¿verdad? Si tienen, porque el objetivo central que tanto busca la Secretaria de las Mujeres, que la saludo con mucho cariño y respeto, a la doctora Adriana, Irma, es precisamente que nos aclaremos, sobre todo que dominemos el tema, porque lo que no conocemos a veces nos generan ciertos temores y luego empezamos a distorsionar los grandes objetivos que efectivamente se persiguen. Claro. Y bueno, esta es una excelente oportunidad para Yo ello. quiero partir porque debo de decirles que también se había invitado a alguien que era importante que estuviera aquí, María Luisa Sosa. Ella no pudo por cuestiones de agenda. Sin embargo, pude platicar con ella, trataremos de hacer un enlace, pero ya casi es imposible lograrlo. Sin embargo, ella me dio la postura. Y en pantalla me gustaría que compartieran lo que ella me decía y hace referencia el por qué y en qué se basan para ellas, porque ya que, como dijimos al principio, fueron dos organizaciones las que solicitan esta alerta de violencia de género. María Luisa dice y hace énfasis en que los casos en los que ellas determinan pedirla, en este caso, al Grupo Nacional, es por el delito de feminicidio, que ellos consideran que se habían incrementado. Incluso, déjeme decirle que uno de los que partió el punto toral fue en noviembre, usted recordará, a Claudia Quiroz, esa joven de 25 años, una mujer embarazada, que fue quemada viva por su hermano en una discusión, y bueno, ella muere lamentablemente por todas las quemaduras que sufrió y bueno, se salva la niña. Esto fue como un caso específico que incluso se llevó a la tribuna y fue de ahí que empezó a dársele forma a esta solicitud. María Luisa Sosa mencionaba que los casos descritos en la solicitud es por 11, en ese momento era por 11 carpetas de investigación judicializadas, 10 que estaban en trámite, 2 determinaciones de abstención de investigación por muerte de los imputados, 11 concluidos con sentencia absolutoria, y mencionaba algo, decía que los casos emblemáticos se señalaron de 35 casos cometidos en contra de mujeres en Zacatecas caracterizados por la violencia brutal y extrema con la que fueron asesinadas. Ella dice que también es porque fueron ultimadas a balazos, estranguladas, apuñaladas, golpeadas, asfixiadas, degolladas y hasta quemadas vivas, como era el caso que le mencionaba hace un momento. Y también decía que era porque eran tiradas en bolsas de basura, en ríos de aguas negras, en lotes baldíos, enterradas debajo de las piedras, entre otras formas denigrantes e indigentes que muestran misoginia hacia las mujeres, incluso después de ser asesinadas, y lo que consideran que era el desprecio de los cuerpos que daba esta pauta a lo que eran las acciones feminicidas. Ya tenemos ahora sí claro el por qué surge, y yo ahora sí comienzo con ustedes. Parto, en este caso primero con la diputada, porque de ahí también se torna, ya mencionamos lo que decíamos de María Luisa Sosa, todas las dos organizaciones que lo llevan ahí a la legislatura. ¿Cómo comienza? ¿Cómo podemos decir en el marco jurídico, que lo quiero centrar, de esta alerta de violencia de género, y que viene también y emana de una ley nacional, y que aquí hay otra ley que pareciera que luego a veces son distintas, pero como parte, ¿cuál es lo que es el trabajo legislativo? Sí, pues sí, efectivamente tenemos que darle vida a todo nuestro marco jurídico, Irma. La inteligencia de las y los legisladores y de los poderes ha generado toda una estructura jurídica que nos permite mejores convivencias. Los diagnósticos nos reflejan que la situación
de las violencias en la ciudadanía es una preocupación de carácter mundial. Por ejemplo, en el año 2016 las Naciones Unidas convocan a través de la área responsable de mujeres a la conformación de un observatorio para la violencia feminicida y para la violencia, un observatorio para la violencia hacia las mujeres. Sí. Esto no es un asunto casual. Ya usted hace un momento tocaba lo del campo algodonero y en fin. También es muy importante resaltar que los 26 estados de la República que usted ha mencionado son pues realmente a punto de generar casi la totalidad de las entidades federativas donde se detecta que estos fenómenos de violencia se han ido agudizando. Y Zacatecas no ha sido la excepción. Entonces, en este sentido, el Congreso del Estado, observando y apegado siempre a las facultades que la Constitución le otorgan a la legislatura y a través también de las propias normas como la ley orgánica y sus reglamentos, pues identificamos y es de nuestra responsabilidad estar observando precisamente qué situaciones salen del marco de la legalidad. Y como usted mencionaba, nuestro marco nacional, general y local establecen precisamente, entre otras normativas, nuestro derecho a vivir en paz, a vivir sin violencia. Y dado que estos resultados, en este caso, lo que genera la estadística para la solicitud de alerta de género, pero aunado a otros tipos de violencia que no nada y que bueno también están tipificados, pues van generando una sociedad pues invivible, ¿no? Pero, diputada, bueno, y es la pregunta para las dos. Porque estamos en la etapa a raíz de una solicitud que fue aceptada, que estamos en la etapa de implementación, que si en 31 de noviembre no se aplican, ahorita nos va a explicar la secretaria, o más bien me paso primero con usted, de estas 9 recomendaciones o conclusiones, ¿en qué consisten y qué tanto avance hay para poder empatar ahorita con la diputada de qué manera se puede trabajar en ambas partes? Sí. Como bien lo mencionaste, el 12 de mayo de este año fue notificado el Gobierno del Estado sobre el informe del Grupo Nacional de Trabajo acerca de la investigación sobre la violencia feminicida en Zacatecas que se hizo entre el mes de febrero y marzo. Con base en los resultados de este informe de trabajo se emiten 9 recomendaciones específicamente al Gobierno del Estado porque así lo establece la ley general. Sin embargo, esas 9 conclusiones que contiene 42 indicadores específicos no solamente implican al Gobierno del Estado, sino que también implican al Poder Legislativo y al Poder Judicial y además a los municipios. No nada más a los 11 municipios, sino a los 58 municipios del Estado de Zacatecas. El Gobierno del Estado es notificado, tiene 15 días para admitir esta notificación. El gobernador del Estado admite la información vertida en ese informe el 31 de mayo y a partir de entonces corre la fecha para cumplir estas 9 conclusiones con 42 indicadores específicos que se tendrán que ir, digamos, puntualizando uno por uno según la revisión del Grupo Nacional, de aquí a, como lo mencionaste, al 31 de noviembre. De manera general, esas 9 conclusiones hacen referencia a temas específicos que son obligación de las autoridades cumplir, como lo son tener presupuesto específico para acciones para prevenir y atender la violencia feminicida, contar con un banco estatal de datos que dé cuenta sobre información específica, no solamente sobre las víctimas de violencia, sino también sobre sus agresores. La regionalización y la georreferenciación es importantísima en el caso de los registros del banco de datos. Contar con protocolos de investigación
investigación en materia de violencia feminicida, en materia de órdenes de protección y mujeres y niñas desaparecidas, programas de capacitación permanentes que impliquen no solamente la sensibilización, sino la profesionalización de las y los servidores públicos para que cumplan cabalmente con sus funciones y atribuciones al momento de prevenir, atender o en su caso sancionar la violencia en contra de las mujeres. Otro de los temas específicos a los cuales se ha hecho un llamado al Estado de Zacatecas es en materia de la norma 046, que obliga en materia de violencia familiar y violencia sexual realizar una serie de acciones específicas para que las mujeres y las niñas que han sido violentadas sexualmente accedan a todos sus derechos sexuales y reproductivos. Y en este caso específico, a interrumpir el embarazo en el caso de una violación en específico, según lo determinado, según lo establece el Código Penal del Estado de Zacatecas. Otro de los temas específicos es contar con campañas de comunicación permanentes y que lleguen a todas las comunidades del Estado de Zacatecas en materia de derechos humanos de las mujeres y que se reconozca puntualmente cuáles son los tipos y modalidades de violencia que existen. Estas, digamos, 9 grandes temas que informa este Grupo Nacional de Trabajo se dividen en 42 indicadores que este Grupo Nacional estará revisando puntualmente en mesas de trabajo que se tienen que realizar aproximadamente cada 2 meses. Ya tuvimos una primera visita, ya estuvo aquí los integrantes de este Grupo Nacional y se estuvieron revisando por temas cada uno de los indicadores. Ok. Diputada, yo platicaba con María Luisa y ella me decía, ahorita que habla de los 42 indicadores, la secretaria, me decía que también adicionalmente ellas están planteando otros 25 indicadores que alcanzan, porque yo creo que aquí se les ha centrado, no sé si eso sea bueno o sea malo y cómo esté en la ley local, pero se les ha centrado como que la carga de trabajo a la Secretaría de las Mujeres en todo el país. Y cuando esto también alcanza y tiene a otros alcances, otras dependencias, principalmente a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública y a otras dependencias. Y ella decía esto, decía que otros 25, aparte que ellos están viendo, estos 25 indicadores, alcanzan justamente a la Secretaría de Seguridad Pública, en este caso a las de Salud, porque son los primeros que tienen el contacto con las mujeres que son vulneradas, que son maltratadas o con sus familiares. Sí, yo quisiera también mencionar que la legislatura, en el mes de octubre, como usted mencionaba, el deceso de Claudia, hizo un pronunciamiento al Ejecutivo del Estado en el mes de noviembre. Y este pronunciamiento era solicitar de manera respetuosa al Ejecutivo la posibilidad de implementar la alerta de género a través del marco local. Para esto tiene facultades. Y una respuesta interesante que vimos fue en el mes de noviembre, cuando se instala el mecanismo de acceso y que a su vez en ese mecanismo se denominado Consejo, ¿verdad? Sistema para nuestro derecho a una vida libre de violencia se instala, y ahí mismo se instala, y esto es muy interesante y novedoso porque podemos hacer una serie de situaciones comparadas con las demás 25 entidades federativas. Se instala una comisión denominada para feminicidio. Entonces vemos que el gobierno empieza a tomar ciertas cartas en el asunto, ¿no? Ahora, ya es hasta el mes de enero, cuando se solicita la alerta de género, ya a nivel formal y nacional, que empieza pues a generarse el grupo de trabajo y estas observaciones que desde la legislatura las evaluamos como precisamente el cumplimiento de cada una de las instancias a las que le han hecho las observaciones, contribuya con su recurso humano, con su recurso financiero y sus acciones específicas a dar cumplimiento a esta normatividad. Y quiere decir que la mayoría de las entidades federativas están apartadas del cumplimiento de la norma. Y no es un asunto que se le cargue a la Secretaría de las Mujeres. Precisamente la ley no la ubica a la Secretaría de las Mujeres como el órgano permanente de evaluación y de seguimiento de las actividades transversales que cada instancia del Poder Ejecutivo
debe de implementar. Pero el mecanismo, y va para las dos, este mecanismo que incluso está denominado como único en el mundo, y ahorita por lo que me dice usted, de que es como tener una alerta de género que ustedes están viendo en el ámbito local. Sí funciona, sí está funcionando, sí está dando resultados ya este mecanismo de la alerta de género, porque bueno, ya tenemos, a lo que yo mencionaba, 11 entidades que ya lo tienen, que sí está declarada, sí se está logrando verdaderamente, no es un mecanismo politizado, de verdad sí se está logrando erradicar el feminicidio. Considero que es importante esa pregunta en el sentido de que todo mecanismo que hay en el Estado debe de ser evaluado para ver si nos da resultados. Por ejemplo, nos está dando resultados las políticas en desarrollo económico, nos está dando resultados nuestra política en materia de derechos humanos, y así, ¿no? Te la llevas. Ahora la pregunta, ¿nos está dando resultados las políticas que se están implementando desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial, para evitar este fenómeno de las violencias y de los feminicidios? Yo creo que en México se está poniendo en uso este mecanismo. Y el otro escenario sería no contar con ningún mecanismo, sí, no poder tener una herramienta jurídica que nos permita hacer exigible, pero sobre todo más que exigible, que el Estado nos garantice nuestro derecho, le garantice a la ciudadanía el derecho a una vida libre de violencia y sobre todo de la violencia feminicida, que es el extremo de las violencias. Claro. Entonces consideramos que este mecanismo también ha generado sobre todo hacia los poderes, cierto nerviosismo, cierta Exacto, situación. A eso me refiero, porque lo están viendo como, y aquí le pregunto directamente a usted, secretaria, o sea, para que nos quede un poquito más claro, casi como manzanitas, entenderlo, el 31 de noviembre, si no se cumple, o sea, ¿quién mide eso que no se cumplió o que sí se cumplió? ¿Y a quién le compete decir, Zacatecas, sí te declaro la alerta de violencia de género? Bueno, en principio comentarte que efectivamente existe un procedimiento federal y existe un procedimiento local. El procedimiento local está establecido en la Ley General, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, sí es importante mencionar que este mecanismo, por su origen, debe ser un mecanismo que se implemente a nivel nacional. ¿Por qué se afirma esto? Porque este mecanismo está diseñado para que tanto la Federación, los estados y los municipios implementen acciones conjuntas para erradicar un fenómeno que implica la violencia extrema, atroz en contra de las mujeres. Entonces, para que ello se pudiera erradicar, se requiere la coordinación de los 3 niveles y de los 3 órdenes de gobierno. Por eso es importante señalar que estas acciones que se tienen que implementar, si bien están dirigidas a un gobierno en específico, en este caso al Estado de Zacatecas, es la Federación en este caso quien debe de asumir la responsabilidad mayor, no solamente de estar vigilando y evaluando el cumplimiento de los indicadores, sino también de estar implementando acciones específicas en concurrencia con los estados y con los municipios para poder dar cumplimiento a las observaciones que de carácter internacional se están haciendo al Estado mexicano. Por eso un procedimiento a nivel federal implica pues este conjunto de acciones que efectivamente quienes evalúan en concreto es el Grupo Nacional de Trabajo. CONAVIM es quien lleva, digamos, la batuta o la coordinación de este Grupo Nacional de Trabajo, y estas personas que lo integran se dividen, digamos, por las expertices que tienen y están revisando puntualmente pues cada una de las acciones. Pero al final de cuentas, o sea, yo quiero saber, porque esa parte sí no la comprendo, es decir, ya trabajó Zacatecas, los 42 indicadores, ya hizo las acciones. ¿Quién? O sea, hacen una reunión y dicen, sí cumplió o no cumplió, pero ¿quién lo dice? Lo dice el Grupo Nacional de Trabajo. Tanto la Ley General de Acceso como su reglamento establecen que este Grupo Nacional de Trabajo es quien está revisando puntualmente cada una de las acciones que realiza el gobierno del Estado.
No, es el Grupo Nacional. El Grupo Nacional de Trabajo está integrado por un representante de CONAVIM. CONAVIM depende directamente de la Secretaría de Gobernación, otro representante del Instituto Nacional de las Mujeres, otro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dos académicas nacionales, dos académicas estatales y en el caso de Zacatecas, una servidora como representante de la Secretaría de las Mujeres. Este Grupo Nacional de Trabajo tiene que sesionar aproximadamente una vez al mes, dependiendo de las acciones y de las actividades que esté realizando el gobierno del estado de Zacatecas. Sesiona formalmente, se vota formalmente y se hace una revisión puntual pues, de los documentos, acciones y evidencias que están generando, en este caso, el estado de Zacatecas. Se reúne, sesiona y revisa puntualmente. Cuando digo puntualmente, me refiero a que incluso hasta se revisan todos los documentos y evidencias, fotografías, listas de asistencia, específicamente todo se revisa de lo que está entregando gobierno del estado, la legislatura del estado y el Poder Judicial del estado de Zacatecas. Algo que me llama también la atención y que me platicaba María Luisa, me dice, es necesario que no se vea como un mecanismo, como si fuera nomás como una varita mágica. No lo es. Decía, porque se deben de entrarle todo a la capacitación. Dice, por ejemplo, una mujer que fue golpeada, que fue maltratada, que fue violentada, normalmente va y da las instancias de seguridad social. Y los doctores no saben, no le dan parte al Ministerio Público y es ahí cuando de ahí se empieza pues a disolver exactamente en conocer verdaderamente los casos y que hace falta, insisto, en que se involucren todas las dependencias. Y yo aquí también le pregunto a usted, diputada, yo no quisiera verlo porque así de pronto lo vi en la alerta de que esa responsabilidad como partimos, que era del Estado mexicano en dar respuesta, pareciera que se las aventó a los estados. Y como diciendo, ustedes arréglenlo, yo ya hice la ley y ustedes ahora solucionen. ¿Es así? O sea, ¿realmente sí están entrando los quienes deben de hacer y realmente si hay forma de que se elimine el feminicidio, se disminuya con este mecanismo? Para descanso, Irma, yo le podría decir que no es el único mecanismo donde se le deja todo al Estado, a la entidad federativa. Y podemos revisar algunos otros temas, como es el tema de la política del campo, ¿verdad? El tema de desarrollo económico. Pero este es el tema, un tema que es sumamente importante porque teniendo un Estado que goza de paz, que goza de tranquilidad, que tenemos confianza en que no vamos a ser abordados, asesinados, etcétera, secuestrados, y todo el gran tema de seguridad pública que usted lo tocaba hace un momento, que no solamente pues la Secretaría de las Mujeres y la Procuraduría, ¿verdad? Sino también como el tema del salud y todos los demás. Y yo he sido mandatada por la legislatura del Estado para darle seguimiento a este proceso, que de manera muy puntual la señora... ¿Sabe que ya me están empezando a corretear? Yo me gustaría que empezáramos a hacer una conclusión para poder cerrar el programa. Bien, le comentaba que ha sido muy importante darle seguimiento a ese mandato, que como yo como presidenta de la Comisión de Igualdad, cuando encuentro sentado a todos los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo presentes para ver qué es lo que a ellos les tocaba hacer dentro de estas observaciones. Pero no solamente a todo el gabinete, sino a los 3 poderes del Estado. Claro. Creo que eso es una convocatoria importante, dado que de esa manera quien va a tener que liderar esto, que es el gobernador del Estado, junto con los demás poderes, obviamente se ve fortalecido de frente a la Federación, que también cabe decirle a la ciudadanía, dicta una serie de medidas, pero no aumenta presupuestos. Exacto, ¿verdad? a eso vamos. Entonces el punto Yo creo que le dio el punto de que se requiere una política pública y la forma es hacerlo con esto, con presupuestos. ¿Sabe? Yo lamentablemente el tiempo ya me comió y me tengo que despedir y yo le agradezco de verdad, diputada, y yo lo único diría en 3 palabras, que se despide y diga que lo que espero. Bueno, esperamos efectivamente que los resultados a 6 meses sean un gran avance
El problema de la violencia no se va a erradicar de la noche a la mañana, es un problema multifactorial, pero es bueno que en este tiempo los poderes estén articulados y no esconderlo abajo de la mesa. Okay. Creo que eso realmente habla de tener conciencia y sobre todo de que los gobiernos estamos obligados a cumplir, a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Muy bien, pues muchas gracias, secretaria. Sí, a mí me gustaría concluir diciendo que los feminicidios es la violencia extrema que se comete en contra de las mujeres. La alerta de violencia de género es un mecanismo específico que se creó para erradicarla. Para lograrlo se requiere la coordinación de la Federación, estados y municipios, pero no solamente eso, se requiere que la sociedad en conjunto esté involucrada con ello, eliminemos estereotipos, eliminemos prejuicios y construyamos un Zacatecas igualitario. Estamos trabajando en ello y sé que lo vamos a lograr. Yo lamentablemente, diputada, de verdad muchas gracias por haber estado, secretaria. Yo me debo de retirar porque ahora sí ya me dijeron que me tengo que retirar. Muchas gracias. Yo los espero el próximo miércoles con un tema más. Hasta luego. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Nos vemos.